para que la iglesia aprenda, para que yo aprenda. Estamos hablando, aleluya, del tema, amén, de vestíos de la armadura de Dios. Y hemos estado mirando, hermano, que la armadura no se refiere a algo físico, sino se refiere a algo espiritual. Hemos estado puntualizando en que esta armadura, hermano, es una armadura que trabaja en el interior del hombre, que trabaja dentro del hombre, que no se refiere a nada externo. Cuando tú y yo tenemos algo externo que está manifestando, aleluya, que Dios ha obrado en ti, cuando se manifiesta algo en nosotros externo, hermano, es porque la obra de Dios, aleluya, se ha sembrado en el interior del hombre. Así que hablar de la armadura es que tú y yo podamos estar convencidos de que cada parte de la armadura nos equipa para poder enfrentar, hermano, al enemigo, para poder estar de pie después del día malo, para poder, aleluya, aplacar la acechanza del maligno y para poder, aleluya, comprender que la vida cristiana, hermano, es una lucha, es una pelea. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez involucrado en alguna pelea real, donde peleas cuerpo a cuerpo, hermano, o has entrenado algún deporte, pero quizá tú puedas mirar. Yo estaba viendo el otro día que antes las peleas de box eran a 15 rounds. No sé si alguna vez tú has tenido oportunidad de pelear un round, 2 o 3. Hermano, 15 rounds, dije, o sea, ¿por qué los tipos están de pie después de 15 rounds? Ahora están en 12 rounds y algunos que empiezan son 6 rounds. Y tú ves y dices, ay, 3 minutos. Ay, ya está sudando después de 4 rounds, 12 minutos. ¿Por qué, hermano? Porque la pelea, aleluya, exige un desgaste. Y cuando algo te exige un desgaste, está inherente que te va a exigir una preparación para soportar el desgaste. ¿Estás aquí? Si vemos peleas, hermano, como MMA, amén, una pelea de campeonato se define en 25 minutos. 5 rounds de 5 minutos, no hay más. Dices, ¿cómo es posible que alguien pueda prepararse meses, vaya a lugares muy altos y haga una serie de arreglos en su vida, una serie de situaciones que cambian totalmente su vida durante medio año para poder pelear 25 minutos o para poder pelear 30 minutos? Eso es algo, hermano, increíble. Y cuando tú y yo venimos, aleluya, a la vida espiritual, amén, imagínate, hermano, si ellos se preparan 6 meses para 25 minutos, ¿cuánto tenemos que prepararnos nosotros para toda la vida? ¿Cuánto tendrías que prepararte para pelear un día? Un día, hermanos. O sea, estamos hablando de peleas de 25 minutos o de 30 minutos. Ahora, si tuviéramos que pelear un día, ¿cuánto tiempo requieres tú o cuánto tiempo requeriríamos cada uno de nosotros, tomando estos ejemplos, aleluya, para poder soportar una pelea de ese tamaño? Así que cuando tú y yo miramos, aleluya, esta armadura espiritual, tenemos que entender que cada día de nuestras vidas tiene que estar involucrado en la preparación de la toma de esta armadura para que nuestras vidas estén de pie, para que nuestras vidas sigan firmes. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 16, nos habla de una de las partes de la armadura. Hemos hablado de las otras, pero hoy quiero hablarte de esta. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Voy a volverlo a leer. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias por su palabra. Ayúdenos a entender, Señor, lo que Pablo está diciendo en esta escritura. Denos a entender, Señor, lo que usted quiere que sepamos, que sea su Espíritu Santo el que nos lo revele, Señor, que sea su Espíritu Santo el que nos muestre, aleluya, el porqué de estas palabras en su palabra, Señor, el porqué de este mensaje para nosotros. Reciba usted la gloria, la honra, la alabanza, mi Dios, y nos cobijamos, Dios, en el entendimiento que produce su Espíritu. Reciba la gloria, la honra y el Espíritu Santo, Dios, nos bendiga con su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano,
esta porción de la Biblia que describe la armadura de Dios, hermano, habla de un escudo. Y lo que está haciendo Pablo, hermano, es tomando la figura de una de las acciones o de uno de los hábitos que tenía el ejército romano. Cuando el ejército romano, hermano, salía a la pelea, cuando el ejército romano, aleluya, iba, hermano, para enfrentar luchas, los soldados hacían algo. Tomaban su escudo de madera, hermano, y lo mojaban en agua, para que cuando vinieran esas flechas, esos dardos que buscaban encenderlos, que buscaban, hermano, atacarlos con fuego, bueno, lo que hacía el escudo, hermano, era contrarrestar el fuego de las flechas. Así que cuando Pablo está hablando de esto, hermano, le está diciendo, aleluya, al pueblo de Dios, tú tienes que tener una estrategia que sirva para enfrentar lo que el enemigo hace. Tú tienes que tener hábitos en tu vida que permitan, amén, que ese dardo del maligno, amén, no te encienda, aleluya, no queme tu fe, no queme tu ánimo, no deshaga tu convicción. Y es que es importante, hermano, porque cuando hablamos de guerras, una de las cosas principales, hermano, más allá del poderío de armas, más allá del poderío, hermano, de hombres, más allá del poderío financiero, cualquier ejército sin estrategia va a sucumbir ante su enemigo. Así que la iglesia necesita entender, aleluya, que tiene que tener una estrategia para poder enfrentar el día malo. Tiene que tener una estrategia en su vida que le ayude, hermano, a apagar todo ataque del enemigo. Eso es muy importante porque te decía al principio, estamos en una guerra, estamos en una batalla y pelear desgasta y pelear cansa. Es decir, todos aquí, todos nosotros, todos los que estamos aquí, no hemos podido ser 100% fieles. Ninguno de nosotros se ha podido mantener, aleluya, durante toda su estadía de cristiano en el camino del Señor, aleluya, estando al 100% en su ánimo, estando al 100% en su fe. Ninguno de nosotros ha sido 100% obediente. No hay ninguno de nosotros, hermano, aleluya, que pueda decirse, yo he sido siempre. No podemos usar la palabra siempre. Y cuando tú la has usado, quizá la usas mal. Porque si tú y yo revisamos nuestro camino, algún día no hicimos lo que teníamos que hacer. Algún día, hermano, se interrumpió, aleluya, esa constancia en nosotros. ¿Está acá? Así que hablar del escudo que dice Pablo, sobre todo tienes que tener algo que detenga este ataque. Porque al ataque al que se refiere Pablo, hermano, al tener algo nosotros interno, se refiere a ataques no externos, sino internos. Uno de los ejemplos más grandes, hermano, es la vida de Job. Aunque Job empezó a mirar que sus hijos murieron, que su ganado fue robado, que sus criados fueron asesinados, y después de eso, hermano, el consejo de su esposa, aleluya, que le dice, maldice a tu Dios y muérete, y ella muere, y después de eso a él le viene, hermano, escúchame bien, todo lo que había pasado a su alrededor estaban fuera de él. Pero lo más grave para Job, hermano, es cuando su carne, dice él en su testimonio, dice, mi carne está llena de llagas y está aguzanada. Ya no es solamente el dolor de la pérdida externa. Ahora él en carne propia está viviendo situaciones, hermano, que pueden complicar su fe, que pueden llevarlo a negar a Dios. Y es que el escudo de la fe está para que tú y yo podamos solventar, no lo externo, no es para soportar aquello, hermano, que literalmente podría ser soportable. El escudo de la fe es para que tú y yo podamos contrarrestar toda aquella parte interna, personal, todo aquel pensamiento, hermano, que no compartes cuando te sientes solo, que no compartes cuando estás triste, que no compartes cuando te sientes en rebelión, que no compartes cuando tú mismo sabes que estás siendo desobediente, aquel pensamiento y aquella actitud a la que tú pasas por buena sabiendo que no es buena. Lo que quiere Dios es que tú tengas algo llamado fe que te lleve a superar lo que realmente está, hermano, aleluya, atrofiando tu acción y tu actuar en Cristo Jesús.
Porque hablar de fe, lo sabemos ya, no es hablar, hermano, aleluya, de un sentimiento que me impulse a obedecer. Estamos hablando, hermano, del acto primordial de la salvación, el acto primordial que nos lleva a que todo pueda pasar, el acto primordial que nos acerca a Dios. Hablar de fe, dice la Biblia, hermano, dice, no es solamente creer, sino es hacer. Porque dice, muéstrame tus obras sin fe. No puede haber obras que agraden a Dios sin fe. En cambio, yo te mostraré, por mis obras, te mostraré mi fe. Lo que yo hago te muestra que creo. Y es ahí donde toma mucha relevancia entender que el escudo de la fe, hermano, aleluya, simboliza la estrategia que tomamos en los momentos difíciles de la vida. Sabes, hay personas que cuando están muy enfermas, aleluya, no tienen otra cosa o no pueden recurrir a la fe y doblar sus rodillas y decir, voy a buscar, adorar a Dios hasta que me sane. Buscamos otra estrategia y no está mal quizá venir al doctor, no está mal quizá el descanso, el medicamento, no está mal. Pero la estrategia principal para tu sanidad sería recurrir a Jesucristo. Hay personas que se encuentran en graves problemas, hermano, y dicen, no voy porque tengo estos problemas. Cuando el Señor dice, ven a mí, acércate a mí, yo soy tu Señor. La estrategia es que la fe, el escudo de la fe, nos acerque a Dios. Hay personas que dicen, no tengo dinero, voy a trabajar más. La estrategia no es trabajar más. La estrategia es acercarte a tu Dios, proveedor. Y así podríamos, aleluya, hacer una lista, hermano, de cosas que hacemos las personas en lugar de acudir a las obras que nos puede llevar la fe. Obras, hermano, que apagan los dardos del enemigo, que nos hacen pensar en sentido contrario a lo establecido por Dios. En la palabra de Dios, hermano, hay una escritura en el libro de Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 9. Marcos 9:21 dice la palabra de Dios, ¿está ahí? Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Un padre que está viviendo una situación, hermano, a través de su hijo, un hijo que tiene un espíritu inmundo, que lo tiene ciego, que lo tiene, sordo y mudo, y que dice, ha estado así desde niño. Mi hermano, desde que su hijo era niño hasta ese momento, este hombre tenía incredulidad en su vida. Él le dice a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Pero sabes, hermano, escuchar de Dios, escuchar de Cristo, escuchar del Dios que envió a su Hijo para reprender las obras del diablo, necesita ponernos a nosotros en la acción de la fe. Porque este hombre había sido incrédulo en su vida, no había acudido a Dios, el Señor, el Padre, del que se hablaba, hermano. Pero oye hablar del Hijo y viene a él, y Cristo, hermano, le dice, al que cree, todo le es posible. Él dice, creo, hoy creo.
Hermano, su fe lo llevó a Cristo, su incredulidad lo llevó a alejarse del verdadero Dios. No sé qué situación puedas pasar tú, pero si la situación, hermano, aleluya, te está alejando de Dios, en lugar de acercarte a Él, si tu situación complicada, en lugar de hacerte fiel y venir a aquel que puede solucionar tu vida y estás alejándote, ¿por qué esperas que las cosas pasen desde el cielo? La respuesta es ven a Cristo. La respuesta es ven, porque sobre todo tienes que tener fe. Sobre todo significa sobre tu problema, sobre tu situación, sobre tu condición. Sobre todo tienes que tener fe. Y la fe, hermano, como decimos los mexicanos, la fe mueve montañas. ¿Estás aquí? Así que si la fe no te está arrastrando a Cristo, si la fe no es una corriente que te lleve a los pies de Cristo, hermano, pregúntate hoy, ¿de qué sirve mi fe? Te decía yo la vez pasada que en uno de los libros de John Piper, hermano, aleluya, que se llama Dios es el Evangelio, él dice, si podemos predicar todo lo que podamos predicar, todas las doctrinas, pero al final de que la persona escuche la doctrina, esa persona no dice, Jesús es mi todo, de nada sirve. Si tú tienes fe y Cristo no es tu todo, dime, ¿de qué te sirve la fe? ¿De qué te serviría un escudo, hermano, que se incendia con una flecha de fuego? No sirve de nada. Pero la estrategia era mojarlo para que pudiera, hermano, apagar el fuego del enemigo. Lo que hace la fe, hermano, es revertir. Lo que hace la fe, hermano, es contrincar. Lo que hace la fe es generar victoria sobre algo en lo que nosotros no podemos obtener la victoria por sí solos. Lo que hizo la fe en este hombre es llevarlo a Cristo, traerlo a Cristo para que Cristo pudiera obrar como Él obra. Hay otra porción en el libro de Lucas, está aquí. Lucas, capítulo 8. Versículo 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Esta porción de la Biblia, hermano, conjuga dos historias. El de un hombre que viene por Cristo para llevarlo a su casa porque su hija está gravemente atormentada, porque su hija está enferma, porque su hija está en graves problemas. Y mientras él viene en su andar, hay una mujer que durante 12 años ha sufrido de flujo de sangre, pero ella, hermano, es impulsada por la fe y dice, si tocare solamente el manto del Señor, si tocare solamente el manto del Hijo de Dios, yo voy a ser sana de esto, yo voy a recibir algo por causa de la fe. Y su fe la arrastra y la lleva y ella toca al Señor Jesucristo. Ella no había pensado, hermano, dice la Biblia que ella lo que pensaba era gastar su dinero cada vez más en los médicos y entre más lo hacía, peor le iba. ¿Por qué? Porque ella estaba confiando en que ellos le sanaran. No había puesto su fe en el que verdaderamente sana. Es decir, cuando tú y yo acudimos al médico, yo hago lo que me corresponde, pero no es porque mi fe esté en el médico. Mi fe está en que Jesucristo obre a través de lo que ese médico va a hacer. No sé usted, pero yo he estado 2 veces en un cuarto de cirugía y mi ayuno y mi oración es que seas tú, Dios. No me importa si este hombre pasó la escuela de medicina con 5 o con mención honorífica. Yo no sé si él compró materias para decir que es médico. Yo no lo sé, porque ¿cuántos de aquí le piden su historia al médico antes de que le haga a usted un examen? A ver, deme usted su libro de calificaciones. ¿Lo hace? Nada más se sienta y lo ve con bata blanca y dice usted,
el médico. Yo no puedo confiar a ese nivel. Es Dios. Yo vengo confiando en que Dios va a usar a esa persona. Yo vengo confiando porque he orado en que Dios le va a dar a ese hombre la sabiduría para poder prescribirme verdaderamente lo que debo de tomar. Yo estoy confiando en que Dios obre, no porque ese hombre crea en Dios, sino porque yo creo en Dios. La actitud del hombre, la actitud de la mujer de fe, hermano, cambia las circunstancias. Esta mujer cambió, hermano, en un día, en un momento. La fe la llevó a Cristo y Cristo la sanó y la salvó. Pero mire, hermano, a mí me asombra la siguiente historia en esta misma, porque vienen hombres que le dicen a su Señor: ya no molestes. ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho, hermano, ya no insistas, déjalo por la paz? ¿Para qué vuelves a ir? ¿Cuántas veces, hermano, el diablo ha puesto esos dardos de fuego, aleluya, que buscan, hermano, hacer cenizas nuestra esperanza? Ellos vienen y le dicen, escucha bien, ya no molestes más al maestro. No hay esperanza, tu hija murió. Es que, hermano, tenemos que entender cómo nuestra vida, aleluya, es tan limitada, cómo nuestras fuerzas son tan limitadas, cómo nuestra esperanza se pierde tan pronto. Ahora, es normal del ser humano que sucumba ante la muerte. Si ya lo ves muerto, ¿qué esperanza puedes tener? Pero mira la fe. Mira la fe del hombre. Le acaban de decir, tu hija está muerta, y Cristo le dice, ¿tú crees? Hermano, ¿a quién le creerías en una situación así? ¿Al doctor que te dice que estás desahuciado, o a Cristo que te dice, cree solamente? Esa es una de las cosas que leíamos anteriormente en un mensaje. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo tu pensamiento estará dividido? ¿Hasta cuándo tú tendrás duda de que Dios es el Todopoderoso? ¿Hasta cuándo soportarás lo que hay sobre tu vida teniendo a Cristo de tu lado? Porque ahí le dejaban decir, ya déjalo. Vamos a hacer mejor el hoyo. Vamos a hacer el funeral. Y él, hermano, dice, recibe de Cristo, no temas. Cree solamente y serás salva. Así que este hombre, hermano, decide creer a las palabras de Cristo y no al mensaje que le acaban de traer desde su casa. Está creyendo, hermano, en Dios Todopoderoso en vez de creer en la realidad física que se está viviendo en su casa. Hay una realidad. Lo que tú vives es real, los problemas que tienes son reales, la enfermedad es real, tu condición es real, la lucha es verdadera. La pregunta es, ¿nuestra fe es igual de real? La fe que tienes es igual, hermano, de verdadera. Tu fe, aleluya, en Cristo Jesús podría, aleluya, apegarse a la esperanza de oír. Cree solamente porque serás salvo. Cree solamente y las cosas pasarán. Cree y yo obraré. Porque es una palabra, hermano, es una palabra de dos letras, fe. Dos letras, hermano, que describen un universo poderoso, aleluya, dentro del reino de Dios. Dos letras que nos hacen, hermano, aleluya, tener esperanza sobre situaciones de este tamaño. Lo que Dios quiere en nosotros es que sobre todas las cosas podamos tener fe, podamos seguir creyendo en que Cristo lo hará, podamos seguir apegándonos a la esperanza de sus promesas, podamos nosotros mantenernos, hermano, aleluya, creyendo que nuestro Dios no nos ha mentido. En el libro de Hebreos, que es una de las escrituras más conocidas, Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, ¿cuántos saben de qué habla Hebreos 11? Versículo 33. Hebreos 11, 33.
que por fe, está hablando de los hombres, de las mujeres, que acaba de hablar ese contexto, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Cómo alguien que tiene fe puede ser aserrado? ¿Cómo creer en Dios me lleva a tener guerras? ¿Cómo creer en Dios me llevaría a enfrentarme a leones? Porque no le cerró la boca al león con el pensamiento. Nos está hablando de las vidas reales y verdaderas de las personas, hermano, que viven en la fe, de la lucha real, aleluya, que enfrentamos cada día tú y yo, de la verdadera, hermano, aleluya, estrategia del diablo contra nosotros por el hecho de haber sido salvados por Jesucristo. Mientras estabas, hermano, aleluya, encadenado a Satanás, no le interesaba hacerte la vida más cansada. Ya estabas arruinado, ya ibas al infierno. Pero el hecho de haber venido de las tinieblas a la luz admirable te ha puesto, hermano, como enemigo. Y él no ataca a sus amigos, él ataca a sus enemigos. Y tú eres enemigo de Dios hoy, si es que has creído en Cristo y estás del lado de la luz. Así que estando del lado de la luz, hermano, tienes que entender que tu fe te puede llevar a conquistar reinos, pero también tu fe te puede llevar a prisiones. Que la fe, hermano, es para que tú y yo enfrentemos la lucha. Y si nos toca perder, lo que no perderemos será nuestra salvación. Lo que no perderemos, hermano, será nuestro nombre en el libro de la vida. Es que la fe no se trata solamente de victorias. La fe se trata de mantenerse, hermano, aleluya, de pie. ¿Algunos de ustedes ubican el tiempo de la Inquisición? ¿Alguien se ha dado la tarea por lo menos de darle una ojeada a esa parte de la historia? Hermano, mucha matanza en el nombre de Dios, porque la idea era negar al Cristo, al Salvador. Y en el nombre de Dios se hicieron esas atrocidades. Y los hombres, hermano, no negaron su fe y prefirieron morir, prefirieron ser prefirieron ser torturados, pero no negar su fe. Pregúntate tú, ¿podría soportar una tortura? ¿Podría yo hacer eso y no negar a Dios? ¿Tú alguna vez has visto alguna película donde veas la tortura? ¿Te la puedes imaginar sobre tu cuerpo? Yo estaba pensando sobre esto y me vino a la mente una escena de una película. Yo no sé cómo sacaron esa escena ahí, pero en esta escena, hermano, ponen a un hombre acostado en una plataforma, en una cama, y le ponen una rata en la panza y la tapan con un balde metálico, y después encienden un soplete y lo empiezan a calentar, y el cuate que está haciendo eso dice, bueno, ahorita que la rata empieza a sentir el calor y que no vea por dónde hay escape, te va a empezar ¿a qué? Pues a morderle la panza, las tripas y todo, ¿no? Si te dijeran niega a Dios y quito el soplete, aserrados, dice ahí. ¿Has pensado qué tan profunda es tu fe?
Hemos pensado, nos hemos examinado para saber si realmente creemos en Dios para soportar las pruebas. Porque quizás solamente creemos, hermano, desde el punto hermoso y bonito: seré bendecido, seré sanado, Dios es bien bueno, en mi matrimonio no va a haber problemas, mis hijos serán lindos y felices. Y no, estamos en una lucha real, estamos en una lucha verdadera. Estaba mirando en Facebook de unos conocidos en Jalapa que su hijo se contactó con alguien en el juego este Free Fire o Fire Free, no sé cómo se llame. El chavo salió de su casa, ya no regresó y lleva una semana perdido. Ante una situación así, ¿te desmoronas o crees más en tu Dios? ¿Le reclamarías por qué te pasa eso a ti si tú has sido muy bueno? Es que, hermano, muchas veces nosotros no hemos cuestionado si nuestra fe es tan real y tan verdadera como se describe en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, acerca de los hombres que vivieron cosas por causa de la fe. Yo te podría decir así de primera mano, y yo creo que yo diría: sí, está bien, no creo. Nada más de imaginarme una rata ya en mi panza y chillando. Pero los hombres de esa época no lo negaron, aunque les cercenaron las partes de su cuerpo vivos. Se dice históricamente de uno que fue echado, hermano, en una paila de aceite hirviendo, vivo. Cuando me enteré, me enojé, me molesté cuando supe cómo mataban a las tortugas para comérselas. Ponen a hervir el agua, agarran la tortuga viva y la echan adentro. Yo digo, ¿quién tiene ese corazón? ¿Cómo es el hombre? Hermano, hablar de una pelea espiritual es algo muy similar a lo que te estoy explicando de las cosas físicas. Porque el diablo está buscando, hermano, aleluya, hacer mella en tu fe. El diablo busca intimidarte. Date cuenta cuando empiezas a hacer compromisos. Date cuenta cuando tú empiezas a caminar derecho y empiezas a tener problemas. ¿Qué haces? Desistes. Has desistido. Has desistido en tu obediencia porque sabes que si obedeces algo puede pasar sobre ti. Y no, yo no quiero obedecer, yo no quiero tener una autoridad así. No, yo no quiero entregar cuentas porque el diablo ha hecho mella en tu fe. Y tú estás creyendo solamente lo que quieres creer, pero deberías de preguntarte hoy, hermano, y hacerte un examen personal y decir: mi fe me podría llevar a soportar el día malo. Mi fe literalmente podría llevarme a apagar el dardo del maligno. ¿Es mi fe la que me tiene aquí soportado de Cristo? ¿O es que me está yendo bien? Porque son dos cosas bien diferentes. Yo puedo cumplir la ley del diezmo y me va a ir bien porque eso dice la ley, pero no es que yo crea en Dios como tal. Es algo que tú tienes que entender esta mañana. Si tú, yo y cualquier cristiano, hermano, quiere estar en la pelea, aleluya, en la lucha de establecer el reino de Dios, quiere estar en la pelea y en la lucha de ganar almas para Cristo, quiere estar en la pelea y en la lucha, hermano, de llegar al cielo, necesita entender que en algún momento el diablo buscará, hermano, aleluya, hacer, amén, algo contigo y algo contra ti. Algún día Él te pondrá en esa mesa, hermano, y te dirá, amén, que niegues a tu Dios. La mujer de Job fue lo que hizo: niega a tu Dios y muérete, maldícelo y muérete. Y la que se murió fue ella. ¿Estás acá? Es importante entender que la fe, hermano, no es un acto emocional, que la fe no es sentir bonito, que la fe son convicciones tan profundas que me eviten, hermano, la intermitencia en lo que hago, que es una fe tan profunda que aún como estos hombres, esta mujer aún enferma, se paró, caminó y dijo: si tan solo tocare, si pudiere alcanzarle, si este es mi día. Hermano, quizá era el día donde estaba más débil, 12 años con flujo de sangre.
El más débil, el de más desánimo, el de más pobreza, el de menos esperanza. Pero ¿sabes qué surgió en medio de todo eso? Su fe, su fe. Y su fe fue la que cambió todo por encima de lo que ella sentía y vivía. Por eso Pablo pone sobre todo, toma la fe, porque eso apaga el dardo del maligno. Así que tú y yo necesitamos aprender a caminar con una fe real, verdadera, que soporte, que nos lleve a soportar cualquier cosa que pudiésemos vivir. Yo te pega como papá oír que alguien que conoces, su hijo se perdió, que no lo encuentran. O sea, puedes imaginarte, no sé, la desesperación, la imaginación del diablo viniendo a tu vida diciendo, ¿qué le hicieron? ¿Qué le han hecho? No, 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 hermano, es una cosa horrible. Estás aquí. Uno tiene que, se siente uno indefenso. El otro día veníamos caminando de la casa del hermano Moy hacia la casa. ¿Qué tanto es? 2 cuadras. Y venía yo con mi esposa y mis 2 hijas. Y justo cuando llegamos a la esquina ahí donde están las ayudas, venía una camioneta, una van blanca, como 98, 96, por ahí así, con vidrios polarizados. Y cuando yo llego a la esquina, ellos van pasando, nos ven y se paran. Y yo venía con mi esposa y mis 2 hijas. Y entonces volteo y veo que se paran. Y entonces ahí se paran unos camiones. Y mi mente rápido empezó a pensar, a ver qué voy a hacer. Y que veo que se echan de reversa, hermano. Y entonces mis hijas voltearon, mi esposa, y así como que, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Bueno, primero empecé a orar, literal. Y después le dije a mis hijas, pues yo prefiero que me maten aquí en la calle a que nos lleven. ¿Estás aquí? Hay momentos tan rápidos y tan fugaces en tu vida, hermano, en donde tú puedes sentirte amenazado por algo o por alguien. Se quedó parada la camioneta, empezamos a caminar. Ahí estábamos caminando y yo dije, bueno, o sea, empiezas a pensar cosas. Gracias a Dios se metió por la otra calle y ya hasta respiras. Pero hay momentos en donde tú te das cuenta que eres muy vulnerable. Hay momentos donde sabes que puedes ser superado y lo único que puede soportarte es la fe. Lo único en lo que tú puedes acobijarte es en la fe y decir, bueno, Señor, esa es tu obra, es lo que tú quieres, es lo que quieres. No sé si esto es de ti, no sabes. Pero no importa qué pase, uno no puede negar al Señor. La fe no puede ser negada por ningún hijo de Dios. Creer en Dios, hermano, tiene que superar cualquier circunstancia que nos amenace. La fe en Dios, hermano, tiene que hacer en nosotros hombres, hermano, que puedan, aleluya, mantenerse creyendo en que Dios es bueno, en que Dios es fiel, en que Dios es verdadero, sin importar qué esté aconteciendo en nuestras vidas o qué nos pueda amenazar. Esas circunstancias no cambian la naturaleza de nuestro Creador. ¿Lo entiende? Tus circunstancias, te lo voy a repetir, tus circunstancias, lo que tú vivas, no cambian la naturaleza de nuestro Creador. Dios no puede cambiar por las circunstancias que nos pasan. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que tiene que mantenerse es nuestra fe en el Señor. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. A un hombre le dijeron, él estaba por asesinarse, se iba a suicidar, ¿no? Y le dijo el apóstol, hey, tranquilo, aquí estamos, no nos hemos ido. Se había abierto las puertas. Cristo había, hermano, aleluya, enviado al Espíritu Santo para que se hiciera un milagro ahí. Y entonces ese hombre se iba a suicidar y le dijo el apóstol, cree y serás salvo tú y tu casa. Es que creer, hermano, tener fe profunda es tan, ¿cómo podría decirlo? Tan inexplicable, es inefable. Hacerle saber al hombre lo que hace la fe en él.
Pero lo que yo veo en la Biblia de lo que hizo la fe en los hombres es algo maravilloso y es algo que quiero imitar. Es algo que quiero tener en mi vida, es algo que quiero tener en mi corazón. Una fe, hermano, dice la Biblia, como la semilla de la mostaza, que cuando crece es tan grande, tan enorme, es tan poderosa que aún las aves vienen y hacen nidos ahí. Porque si tú y yo nos movemos en esta fe, yo te preguntaría, con una fe así, ¿qué nos podría intimidar? ¿Qué nos volvería a hacernos sentir pequeños? La fe, hermano, es la fe la que puede producir en nosotros la seguridad del andar, la seguridad de tomar las promesas de Cristo, hermano, y llevar el evangelio a donde quiera que vayamos, sin importar el precio que haya que pagar. La fe es la que hace que nos movamos sin importar las circunstancias que nos estén, hermano, aleluya, atacando. Hermano, tú dices, no tengo dinero, vente caminando. Ay, pastor, ¿cómo voy a caminar? ¿Cómo crees? Si voy a tardarme como 5 horas. La gente camina de aquí a Juquila. ¿Tienen más fe que tú? No importa las circunstancias, tu Dios no ha cambiado. Tú y yo tenemos que creer en nuestro Señor sobre todo. No importa cuál sea tu circunstancia, cree en Dios porque Él hará. No sucumbamos ante la duda. Seamos como ese hombre. ¡Hey, tu hija murió! No lo molestes más. Él dijo, ¿qué dices, Jesús? Cree solamente porque tú vas a ver milagros. Cree porque tu hija será salva. Prefiero creer en ti que en lo que me han dicho estos hombres. Cierra un momento sus ojos y medite esta mañana, hermano. Pregúntese usted, la fe que tengo es tan profunda que me sostendría en momentos difíciles reales. La fe que tengo me acercaría más al Señor en lugar de alejarme a Él. La fe que tengo es tan profunda que sin importar cuál sea mi situación, seguiría siendo el Señor mi Dios. Mi fe es tan profunda que por sobre todas las cosas sería quien Dios quiere que sea. Cuestiónate acerca de tu fe. ¿Crees porque lo has visto? ¿O crees aunque no veas nada? Creer, hermano, creer te mueve. Creer te mantiene de pie. Creer te hace extenderte. Creer te hace venir a Cristo una y otra vez. Creer de verdad. Para que el día de la lucha también la victoria sea real. Para que el día de la lucha, si no tenemos victoria, nos mantengamos realmente en Cristo Jesús. La invitación al altar esta tarde es venir y decir, Señor, quiero una fe real. Oh, no importa lo que me digan los demás, yo quiero creer en ti. No importa cuál sea mi situación, voy a creer en ti. Que vengas al altar y digas, Señor, sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, he decidido creer en ti. El altar está abierto, hermano, créele a Dios. El altar está abierto. Dios quiere, hermano, aleluya, renovar nuestras fe. Aleluya, vamos a adorar al Señor.